grabar. Grabar. Bueno, el sistema endocrino entonces, esto ya lo habíamos conversado, y aparecen algunos sistemas. El que nos interesa a nosotros es el que está acá, que representa el sistema endocrino, donde hay células que van a producir hormonas. Las hormonas serían esos puntitos de colores. Hay un torrente sanguíneo por donde esas hormonas van a circular. Y luego hay un lugar distinto en donde están las células objetivo, las células target o las células blanco, que pueden presentar receptores para esas hormonas, para una, para la otra o para ambas. Eso ya depende de cada tipo celular. Pero esa es la característica endocrina. Ahora bien, afortunadamente, a nosotros se nos pregunta por glándulas endocrinas, porque también hay tejidos que tienen función endocrina. No se hace mención a que se pregunte por tejidos con función endocrina, pero podríamos eventualmente mencionar uno o dos, ¿ya? Por si acaso. Otros tipos de comunicación paracrina es parecida, solo que son células cercanas, y la autocrina es cuando es la misma célula la que envía el mensaje y la que recibe ese mensaje, que habíamos convenido en que esto era porque la célula necesitaba también saber cómo estaba mandando su información. No es que se comunique con ella solamente, sino que parte de estas hormonas van a llegar también a otras células, y eso es lo eficiente. Bien. Ahora, las hormonas, como decíamos, pueden ser proteicas o lipídicas, a eso nos achaca más el DENRE, dejando de lado las aminas, perdón, la hormona, sí, la amina. Afectan solamente a aquellas células que presenten receptores específicos para esa hormona. Por lo tanto, hay hormonas que simplemente no van a ejercer su función si es que no están los receptores, aunque hay dinámica de receptores, pero por lo pronto vamos a considerar esto como una verdad simplemente absoluta. Y, tal como se mencionaba, las células pueden tener receptores para más de una hormona. Y de hecho, normalmente es así. Es muy raro que haya una célula que tenga receptor para solamente una hormona. ¿Ya? Por lo mismo pueden afectar a más de un órgano al mismo tiempo. Y hay tres tipos de estímulos que gatillan la producción de hormonas. Primero, frente a la disminución de concentración o aumento, diríamos frente al cambio de concentración, mejor, de algunas sustancias. El ejemplo más clásico, el control de la glicemia. Cuando aumenta la cantidad de glucosa en la sangre, se produce un estímulo para que nuestro páncreas libere insulina. Cuando el nivel de glicemia desciende, se estimula nuestro páncreas para que libere glucagón. Ahí tienes un tipo de estímulo que gatilla la liberación de hormonas, disminución o aumento de cierta concentración. Podríamos mencionar, por ejemplo, también, frente a la deshidratación, ¿ya? Cuando la cantidad de agua presente en la sangre es baja. También actúa como un estímulo, en este caso, para la liberación de la hormona antidiurética. ¿Ya? O sea, son dinámicas en este caso las respuestas. Segundo tipo de estímulo, por control de otra glándula endocrina. Y aquí vienen algunas que son muy importantes porque las hormonas que mencionaba recién, tanto la insulina como el glucagón, son liberadas por el páncreas, y el páncreas se gobierna solo. El páncreas no depende de la acción de otra glándula endocrina que le diga, hey páncreas, haz lo tuyo, libera mi insulina. No. El páncreas se gobierna en ese sentido solo. Pero hay otras glándulas endocrinas que dependen de lo que otras glándulas les digan. Por ejemplo, en el caso de las hembras, y digo hembras porque esto va más allá de nosotros los humanos, en el caso de las hembras, el hecho de que los ovarios liberen, por ejemplo, estradiol o las hormonas sexuales, depende de la orden que le da la hipófisis. O sea, la hipófisis va a liberar una hormona y esa hormona le va a decir en este caso las gónadas, que liberen sus hormonas sexuales. No se gobiernan solas. Es más, la hipófisis
libera esas hormonas gracias a que hay otra glándula, que es el hipotálamo, que le dice que las libere. O sea, hay cadenas de mando. Hay glándulas que son capaces de gobernar a otras. Y estas son importantes, porque se preguntan harto. El eje hipotálamo hipoficiario, que vamos a tratar de conversar de él hoy día. Y el tercer tipo de estímulo que puede producir liberación endocrina, liberación de hormonas, es la estimulación nerviosa. Y ahí hay, por ejemplo, en el caso del estrés agudo. Por ejemplo, te subes a una montaña rusa. Hay miedo, ¿ya? El carro se mueve más de lo normal, ¿ya? Y esa estimulación nerviosa, sentirte en una situación de peligro, hace que tú liberes una hormona que en este caso es la adrenalina. Entonces, hay una estimulación nerviosa, liberación de una hormona. Pero también podría ser en el estrés crónico, donde estás constantemente enfrentado a una situación de apremio de la vida, digamos, ¿ya? Dormir mal, comer mal, durante mucho tiempo, eso genera estrés crónico, y en ese caso se produce la liberación de otra hormona, en este caso, que son las hormonas corticoideas. Nuevamente, frente a una estimulación, en este caso, nerviosa. ¿Ya? Ahora, las hormonas son mensajes. Si ese mensaje se mantiene en el tiempo, se corre el riesgo de que la instrucción que dio ese mensaje se mantenga también en el tiempo. Y las hormonas son moduladores, es decir, sus instrucciones se supone que son para ir corrigiendo una determinada función. Si tú quieres una instrucción permanente, bueno, mete esa instrucción en los genes. Pero si quieres una instrucción, una orden, que permita ir regulando, bajó la glicemia, subámosla, subió mucho, bajémosla. A eso me refiero con ir regulando. Entonces, esos instructores tienen que ir desapareciendo. Una vez que hacen su función, esa instrucción debe desaparecer. Y para eso, nuevamente, contamos con el hígado, que es un órgano muy importante, regulador químico de todas las funciones corporales. Entonces el hígado va simplemente a degradar esas hormonas para quitarle la función para que esa instrucción se detenga. Así funciona el asunto, ¿ya? Al menos en términos generales. Bueno, la acción hormonal requiere necesariamente que la hormona interactúe con algún receptor, y esos receptores pueden estar en dos lugares en particular, afuera de la célula o adentro de la célula. Afuera de la célula implicaría que están en la membrana, como el que estamos viendo acá. Y adentro de la célula, bueno, ahí tiene más alternativas. Puede estar en el citosol, puede estar en el núcleo. Lo importante es que está adentro. Los receptores externos, o los receptores de membrana, los receptores de superficie, son importantes cuando la hormona no es capaz de atravesar la bicapa lipídica. Recuerden que la membrana celular, esta membrana está hecha de lípidos. Por lo tanto, si aquí viene un mensajero lipídico, lípido con lípido, buena compadre, pase nomás, y listo, la hormona lipídica atraviesa la membrana. Por eso es que para una hormona lipofílica, los receptores pueden estar dentro. En cambio, si la hormona es lipofóbica, viene acá una proteína, no puede pasar, porque esto es un lípido, por lo tanto, adentro, o sea, por fuera, perdón, va a haber un receptor en donde esta hormona va a interactuar. Pero es necesario que el mensaje se haga interno. No saco nada con que el mensaje está acá, si no es capaz de modificar el comportamiento de esta célula en el interior. Por lo tanto, en esos casos se establecen, acá está, sistemas de segundos mensajeros. En este caso, esta es una hormona proteica, una hormona hidrosoluble, no liposoluble. Por lo tanto, los receptores van a estar en la superficie, pero para poder modificar el comportamiento interno de esta célula, se requiere de un sistema que se llama de segundos mensajeros, donde pasa por varias moléculas. Hay algunos esquemas, después vamos a ver algunos esquemas del sistema de segundos mensajeros, y pasa por una, por otra, por otra, por otra, hasta que finalmente se puede modificar la actividad celular.
En cambio, si la hormona es lipofílica, como esta que está acá, el liposoluble, bueno, la hormona entra y puede llegar directamente a los receptores que podrían estar, por ejemplo, dentro del núcleo. Y esos receptores, y aquí podemos aplicar un poco de los conocimientos del cuarto electivo, pueden actuar como promotores de la síntesis de ARN mensajero. ¿Ya? De esos sistemas de operones que hablamos alguna vez que tenían interruptores on y off, bueno, la respuesta endocrina muchas veces se basa en encender esos interruptores que están en posición off. Al encender el interruptor, se activa la ARN polimerasa, se sintetiza la ARN y se pueden generar productos. Esa es la idea de la función endocrina, de la función hormonal. Por aquí, ¿cómo va la cosa? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Todo bien? La clase está grabada, después la pueden igual revisar si alguna duda quedó. Y aquí es lo que les decía, ya, retroalimentación negativa, cuando la liberación de una hormona implica que se deja de liberar después, y la retroalimentación positiva, cuando la liberación de una hormona implica que se va a liberar cada vez más. La norma, por lejos, es que la grandísima mayoría de los fenómenos de regulación endocrina se hagan por biofeedback negativo. Esa es la norma. Por lo tanto, ustedes deben estar preparadísimos para que el nefasto Denre les pregunte por algún mecanismo de retroalimentación positiva. Y aunque ya lo hemos dicho, siempre es bueno destacarlo, mecanismos clásicos de retroalimentación positiva son la lactancia materna y el parto. Esos son los ejemplos por excelencia de retroalimentación positiva. ¿Ya? Ejemplos por excelencia de retroalimentación endocrina positiva. ¿Ya? Por lejos. Y cualquier otro, lo más probable es que caiga dentro de los efectos de retroalimentación negativa. Esto quería que quedara ahí escrito. Bien, vamos. Entonces, no logro ver el título, tengo estas cositas. Bueno, aquí está un poco eso de los mecanismos de inhibición. Vayan acostumbrándose a esto, porque existe una fuerte relación, una fuertísima relación, entre estos dos componentes que están acá. Siempre van a aparecer juntitos. Vamos a poner en color naranja. Ese. Entre el hipotálamo y la hipófisis anterior. ¿Ya? Estos dos sujetos actúan muchas veces muy de la mano. ¿Ya? Porque el hipotálamo es capaz de, tal como lo dice acá arriba, liberar unas hormonas que son mediadores. Esas hormonas mediadoras van a actuar en la hipófisis anterior. ¿Ya? Y la hipófisis anterior va a liberar muchas veces otras hormonas que son mediadores, que van a actuar finalmente en las glándulas vegetivas, o sea, en las glándulas endocrinas finales. Y son estas últimas las que terminan liberando las hormonas que van a hacer la función, las hormonas que realmente van a hacer el trabajo. Diríamos que esas van a ser los que hacen el trabajo, y las anteriores son hormonas que simplemente actúan regulando. De ahí salía el concepto de que hay, funcionalmente hablando, dos tipos de hormonas. ¿Ya? Y esos dos tipos de hormonas son, por una parte, las hormonas tróficas, que son aquellas que modifican el comportamiento de otra glándula endocrina, ¿ya? Y las hormonas no tróficas, que son aquellas que actúan en tejidos blancos, no endocrinos. ¿Ya? Esa es la idea. Y también a modo general, ¿ya? A modo general, porque tú podrías decir, bueno, que una hormona no trófica también podría actuar en una glándula si estábamos hablando de retroalimentación, y claro, tienes razón. Pero aquí se trata de establecer al menos un criterio común para empezar esta discusión, y después podemos ir, si queremos, ir profundizando un poco en ello. ¿Ya? Pero la idea es esa. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Estas hormonas
son hormonas liberadoras, actúan sobre la hipófisis anterior. La hipófisis anterior, o adenohipófisis, es una glándula endocrina. Como estas son hormonas que actúan en una glándula endocrina, entonces estas son hormonas tróficas. La hipófisis anterior libera estas hormonas. Estas hormonas actúan en otra glándula endocrina. Por lo tanto, estas hormonas son hormonas tróficas. Y finalmente, estas glándulas endocrinas van a producir hormonas y estas hormonas van a actuar en los tejidos, por lo tanto, van a ser hormonas no tróficas. Y aquí hay un ejemplo para la secreción de una hormona que se llama tiroxina. La tiroxina es una hormona que tiene que pasar primero por una metabolización para transformarse en su forma activa, ¿ya? La T3 y la T4 las conocen ustedes, o sea, las van a ver con esos nombres, ¿ya? La triiotiroxina que se transforma en T4 a nivel hepático, pero eso ya fue después de que la tiroides la libera. Entonces, una vez que la tiroides libera T3, se va a transformar en T4. Entonces, el hipotálamo va a liberar la TRH, que es una hormona liberadora de tirotropina. Esa TRH va a actuar sobre la hipófisis anterior y la hipófisis anterior va a liberar esta hormona estimulante de la tiroides. Hormona tiroide estimulante. ¿Ya? Luego de eso, esta hormona va a actuar en la glándula tiroides y la glándula tiroides va a liberar tiroxina. Una vez que haya tiroxina, es importante avisarle a la hipófisis anterior que lo que ella quería, que en el fondo era liberar tiroxina, ya se produjo. Entonces la misma tiroxina actúa sobre la hipófisis anterior y le dice, hey, ya estamos, no produzcan más. Yo ya estoy aquí, ya aparecí, por lo tanto, ya no lo hagan más. Feedback negativo. Y la misma tiroxina va sobre el hipotálamo y también le dice, hipotálamo, yo ya estoy presente, por lo tanto no es necesario que siga estimulando que yo venga porque yo ya desperté, ya estoy acá. Y el hipotálamo entonces también actúa mediante inhibición negativa, se deja de producir, se deja de producir. Lo que va a ocurrir entonces es que como se dejó de producir esta y se dejó de producir esta, porque ya está presente la tiroxina, bueno, con el tiempo tú esperarías que la cantidad de tiroxina empiece a descender. Porque recordemos, se van al hígado y en el hígado se destruyen. Por lo tanto, cuando la tiroxina ya no esté presente, entonces ya no va a poder inhibir ni al ni a la hipófisis anterior ni al hipotálamo. Como ya no los puede inhibir, se van a liberar nuevamente y por lo tanto el nivel de tiroxina de nuevo va a aumentar. Hasta que se empiece a agotar porque el hipotálamo, perdón, porque el hígado la empieza a degradar y después va a descender y así sucesivamente se va a mantener a raya la cantidad de tiroxina. ¿Viste? Dígame. ¿El hígado destruye todas las hormonas? Sí, sí. Pero no es el único órgano. También hay otros órganos que la pueden ir destruyendo. De hecho, las mismas células que reciben el mensaje pueden destruir hormonas mediante los lisosomas, sobre todo para las hormonas lipídicas, ¿ya? Pero si hablamos de un órgano que destruye hormonas, el hígado es el más importante, ¿ya? Ahora, se establece entonces una clara conexión entre el hipotálamo y la hipófisis anterior. Una conexión que también existe entre el hipotálamo y la hipófisis posterior, pero de maneras distintas. A eso nosotros lo conocemos como el eje hipotálamo hipofisiario. ¿Ya? Bueno, aquí hay una imagen que muestra algunas de las glándulas endocrinas, ¿ya? Algunas de las más importantes que ya le habíamos comentado en la imagen, o sea, en la clase anterior. Y esto es importante también. Las diferencias entre los tipos de glándulas. Hay tres tipos de glándulas, aunque aquí solamente aparecen dos. Están las glándulas endocrinas, como la que tenemos dibujada acá. En una glándula endocrina, los productos
los productos de la glándula endocrina, déjame, ahí sí, aquí. Los productos de la glándula endocrina se vierten al interior del cuerpo. Y en este caso se entiende que el interior del cuerpo va a ser, en la práctica, al final, el sistema circulatorio. Porque esta hormona se vierte hacia el tejido intersticial y desde el tejido intersticial pasa finalmente a la sangre. ¿Ya? Pasan adentro del cuerpo, por eso se llaman endocrinas. Hay otro tipo de glándulas, que son las que están al lado, que se llaman exocrinas. Las glándulas exocrinas vierten sus productos al exterior o bien a alguna cavidad. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas son exocrinas, que las vierten al exterior. Las glándulas salivales son exocrinas, porque vierten sus productos en la cavidad oral. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Diferencia es principalmente esta, que en el caso de las células, perdón, de las glándulas exocrinas, hay conductos centrales. Por lo tanto, todas las células que están acá están produciendo esto y lo están llevando hacia una cavidad, y desde esa cavidad, por un conducto central, ¡pum!, se elimina el producto de la secreción. En las glándulas endocrinas no hay. No existen ni estas especies de receptáculos, ni existen tampoco estos conductos centrales. Simplemente las células lo producen y lo vierten finalmente a la sangre. El tercer tipo se llaman glándulas anficrinas. ¿Qué se vendría a ser? El tercer grupo. Y las anficrinas hacen de los dos. O tienen los dos comportamientos. El ejemplo clásico es el páncreas. Por ejemplo, el páncreas produce hormonas, pero también produce enzimas digestivas. Cuando el páncreas produce el líquido pancreático, la amilasa pancreática, la lipasa pancreática y todas las enzimas pancreáticas, las libera mediante un conducto hacia, hacia la primera porción del intestino delgado, ¿ya? Hacia el duodeno, que es la parte en donde se produce, se termina, digamos, la digestión química de los alimentos. Entonces, desde ese punto de vista, el páncreas produce hormonas, tiene por lo tanto un páncreas endocrino, y también el páncreas produce enzimas digestivas. Por lo tanto, hay una porción del páncreas que es exocrino. Como tiene las dos, el páncreas es anficrino. ¿Ya? Bien. Creo que aquí, acá, borrar todo y seguir. Ya. Vamos ahora, glándula por glándula, vamos a mencionar el hipotálamo. El hipotálamo es el regulador central, pero recuerden que hay también algunos órganos endocrinos que no dependen de esta regulación central. Pero, si es que alguna glándula tiene regulación central, de alguna manera está conectada con el hipotálamo. ¿Ya? El páncreas, por ejemplo, no la tiene, pero la tiroides sí la tiene, lo que veíamos hace un ratito. El hipotálamo, recordar que se ubica en el piso cerebral. Acá tenemos la ubicación, esta es la cabeza de un individuo, para allá estaría la nariz, para acá estaría la cara, el cuello y para allá. Este tipo está obviamente mirando para allá. ¿Ya? Y el hipotálamo corresponde a esa zona que está ahí, la que está arriba de ese puntito rojo. Esa es la zona del hipotálamo, la que nosotros estamos viendo acá. Eso que está colgando ahí corresponde a la hipófisis. Y la hipófisis se divide en dos lóbulos, que son el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Pero por ahora, lo que nos interesa es el hipotálamo. El hipotálamo, además de estar relacionado con el sistema endocrino, el hipotálamo también pertenece al sistema nervioso central. Por lo tanto, es un súper buen punto de conexión entre
la función nerviosa y la función endocrina. Y el páncreas va a liberar dos tipos de hormonas. Hormonas tróficas, que recordemos son aquellas que inciden en el comportamiento de otra glándula, y también no tróficas, que son aquellas que van a actuar directamente. Y acá tenemos dos ideas. Por ejemplo, acá tenemos... La verdad que esto no permite girarlo. Entonces no me va a servir. Voy a tener que hacerlo a manopla. Esto podría funcionar. Veamos. Tenemos, por ejemplo, esta parte ya que estoy destacando en este caso. Ese es un tipo de relación que tiene el hipotálamo, en este caso con la hipófisis anterior. ¿Ya? En general, no, en realidad no en general. Sí, es así. Las hormonas tróficas que produce el hipotálamo se relacionan con la hipófisis anterior. Y las hormonas no tróficas que produce el hipotálamo se relacionan con la hipófisis posterior. ¿Ya? Se relacionan con la hipófisis posterior. ¿Viste? ¿Cómo era? Las no tróficas. Las no tróficas se relacionan con la hipófisis posterior. Las Y no las tróficas tróficas. que produce el hipotálamo. Ah, ya. Las que produce el hipotálamo. Solamente hablando del hipotálamo. El Ya. hipotálamo produce dos tipos de hormonas, tróficas y no tróficas. Y si estamos hablando de una hormona hipotalámica de características tróficas, sí o sí se relaciona con la hipófisis anterior. Si Ya. estamos hablando de una hormona hipotalámica que se relaciona, de una hormona hipotalámica que es no trófica, sí o sí se relaciona con la hipófisis posterior. Esa es la idea. Ah, perfecto. ¿Ya? Ya. Pero ahí sí. Ahí sí. Ahora, mucho más de eso no se puede hablar, pero viene este esquemita que lo vimos en su momento también, pero es importante que lo reconozcan ahora, ya que es el esquema general de la función, de la relación entre el hipotálamo y las demás hormonas. Bien. En la parte de aquí arribita tenemos las hormonas hipotalámicas. Son hormonas que está produciendo el hipotálamo. Pero a estas hormonas tenemos que agregarle dos más. ¿Qué es lo que pasa? En este esquema solamente se hace mención a las hormonas tróficas. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que además el hipotálamo produce hormonas que son no tróficas. Que las vamos a poner después. Y a lo mejor lo voy a escribir al tiro. Voy a escribirla así. Naranja podría ser. Sí, ver el color de la fuente. Ahí sí. Las hormonas no tróficas que está produciendo son esas son las hormonas no tróficas que está produciendo. Me equivoqué ahí. ADN le puse, nada que ver. ADH. ADH o vasopresina y la oxitocina, ¿ya? Pero insisto, esas son no tróficas. ¿Ya? Por lo tanto, esas hormonas después van a actuar directamente en los tejidos, ¿ya? Se van directamente a los tejidos. Pero van a pasar primero por un lugar donde se van a almacenar. Y lo voy a escribir acá. Se almacena en la hipófisis posterior. ¿Ya? De ahí para dejarlo un poco más completo este esquemita. Se almacenan en la hipófisis posterior. Pero solo se almacenan. De modo que después la hipófisis posterior las libera. Pero de las hormonas tróficas, acá están.
Sé que son varias, pero al menos, de acuerdo a lo que el DEMRE postula, las más importantes va a ser esa, de acuerdo a lo que el DEMRE nos está diciendo. ¿Ya? La más importante va a ser esa. ¿Ya? Se dividen en dos familias, las que tienen R y las que tienen I. Por ejemplo, esta que está acá tiene I. Y además tiene esta rayita roja acá. La que está acá también tiene I. Y tiene esta rayita roja. Las que tienen I son factores inhibidores. Inhibidores. Las que tienen R son las otras 5. Tiene R, tiene R, tiene R, tiene R y tiene R. Las que tienen R son factores liberadores. Por lo tanto, vamos a tener factores liberadores de algo y factores inhibidores de algo. Las hormonas que tienen factores liberadores, los nombres los saca acá abajo. Por ejemplo, esa es la prolactina. ¿Cómo se llamará, por ejemplo? Por lo tanto, esa hormona, hormona liberadora de prolactina. Esta es la que habíamos mencionado previamente, ya la hormona tiroidea estimulante. ¿Cómo se llama esta entonces? Hormona liberadora de tiroxina. Hormona liberadora de hormonas corticoides. Hormona liberadora de hormona del crecimiento. Esas son las que están, y la más importante, esta. La hormona liberadora de gonadotrofinas. ¿Ya? Destacar el hecho que las hormonas liberadoras, como el nombre lo sugiere, estimulan la producción de esa hormona. Por lo tanto, cada vez que actúan se va a estimular la producción de esas hormonas. Las hormonas inhibidoras, en cambio, tal como el nombre lo sugiere, inhiben la producción de esa hormona. Solamente existen dos factores inhibidores. Hay hormonas inhibidoras para la prolactina y hormonas inhibidoras para el crecimiento. Se supone que estos eventos tienen que ser autolimitados. O sea, se supone que una persona no va a estar produciendo prolactina toda su vida. Una madre no va a estar amamantando a su hijo hasta los 25 años. Por lo tanto, hay un momento en donde se debe inhibir la producción de prolactina. Esta es la hormona del crecimiento. Igual cosa. Tú no esperas que una persona crezca indeterminadamente durante toda su vida. En algún momento va a dejar de crecer. Por lo tanto, también tienes un factor aquí que tiene que ser un factor inhibidor para que no se siga produciendo hormona del crecimiento. Las demás no van a necesitar. La tiroides regula el metabolismo. Necesitamos regular el metabolismo toda nuestra vida. Las hormonas corticoides regulan muchas cosas y necesitamos nosotros, por lo tanto, tener hormonas corticoides toda la vida. Y la FSH y la LH, que son las hormonas gonadotróficas, que van a estimular la producción de gametos y por lo tanto la maduración sexual de los animales, también están presentes durante toda la vida, aunque claro, hay animales donde eso no corresponde para toda la vida, en las hembras puntualmente, que tienen periodos donde simplemente después ya no tienen capacidad reproductiva. O sea, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, liberar hormona folículo estimulante en una mujer que ya está en la menopausia? No tiene ningún sentido. ¿Ya? Pero, dentro de todo, evolutivamente hablando, no tampoco tiene ningún sentido generar un mecanismo para terminarlo. Porque en el fondo, que tenga hormona folículo estimulante no hace daño, pero se mantiene. ¿Ya? Para los machos, sí tiene sentido porque los machos siguen produciendo gametos durante toda su vida. Aunque hacia el final de la vida la cantidad es menor, la calidad es menor, pero lo siguen produciendo. ¿Ya? En eso se diferencian de estas otras que sí necesitan factores inhibidores. Entonces, para hacer la pausa antes del almuerzo, el hipotálamo produce dos familias de hormonas, hormonas tróficas, que serían todas las que están acá, todas las que están acá, y hormonas no tróficas,
que son las que están acá. Y dentro de las hormonas tróficas que produce algunas hormonas que son factores liberadores, y también produce otras que son factores inhibidores. Si hablamos de hormonas tróficas hipotalámicas, todas ellas actúan en la hipófisis anterior. Por lo tanto, de vuelta del almuerzo, vamos a hablar de cuáles son los efectos que tienen en la hipófisis anterior. Perfecto. Bien, Genial. nos Sí. vamos entonces a almorzar ahora, muchachos, queda menos de un minuto, y a las 2:20, acuérdense, a las 14 horas con 20 minutos, y así terminamos a las 3 justito. Nos Ya, vemos perfecto. después del almuerzo, Perfecto. muchachos. Nos vemos, Sí, mister. Una pausita. Chao, chao.